Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque en Eco 360. Vamos a aterrizar tal vez en la base de la sociedad con respecto al tema de justicia, obviamente. Uno cuando analiza, señor Arjona, los problemas que tiene la justicia, que no solo hemos hablado de eso aquí, sino que tenemos años y el tema ha estado muy, pero muy presente en la opinión pública. Bueno, no hay que recordar los grandes escándalos, etcétera, y que han sacudido a la justicia. Pero entonces cuando uno se voltea y uno mira los indicadores económicos del país y hace este ejercicio comparativo que le gusta hacer a veces a los economistas, que es importante, y lo comparas con la región y te das cuenta que Panamá, o sea, si lo ves en indicadores económicos de crecimiento, de ingreso per cápita, oye, somos la envidia de la región, estamos con tantos años seguidos en crecimiento, indicadores que usted conoce y que nuestra audiencia seguramente conoce. A algunos les surge la pregunta, oye, pero entonces, ¿qué es lo que hay que arreglar? Si el país está volando, como dicen muchos para referirse a la bonanza económica. Bonanza económica o indicadores que son económicos, porque recordemos, y así lo hemos tratado en Eco 360, cuando vemos los indicadores sociales, no necesariamente se refleja la misma realidad. Aquí hay todavía un porcentaje grande de panameños, pegándole casi al 30%, que viven en otro país dentro del Panamá de grandes indicadores económicos. Pero quería tirarle esa pregunta para reflejar o hablar un poco de la importancia de la justicia. Bueno, creo que al abordar este problema, una de las primeras cautelas que hay que tener es no dejarse seducir por esa simplificación peligrosa de decir que si la situación económica relativamente para cierto grupo va bien, los temas de institucionalidad o de funcionamiento de la justicia son secundarios y que es una cuestión de tiempo, que Panamá llegará a tener la justicia que merece cuando haya una serie de maduraciones institucionales. Yo creo que eso es un error, principalmente porque, y esto no lo digo yo, esto está documentado en todos los estudios que se han hecho. Realmente la justicia representa un baluarte insustituible para garantizar la perdurabilidad de la democracia. Es decir, la justicia tiene en sus manos realmente la paz social. Si nosotros no ponemos atención a ese detalle, realmente vamos a vivir en una continua convulsión en todos los ámbitos. La justicia tiene que proteger los derechos de los ciudadanos, los derechos de propiedad, la libertad. Es decir, hay una serie de valores que no pueden concebirse solamente con una perspectiva económica de las cosas. Te comentaba que algún valor tiene que tener aquella frase que aparece en el Talmud de la sabiduría hebrea, una frase muy dura, pero una frase bastante convocante, en decir, ay del pueblo cuyos jueces merezcan ser juzgados. Es una frase muy dura, pero creo que dice mucho. Da un poco la imagen de lo que justamente tenemos los panameños que evitar. O sea, tenemos que llegar a un nivel en que tengamos un sistema de justicia decente, competente, porque la idea es no solo tener personas que tengan rectitud, sino que también conozcan la disciplina, que como te digo, no hay tarea más difícil sobre la tierra que administrar y resolver los conflictos humanos. Eso involucra toda una serie de componentes, tanto éticos como técnicos. La justicia creo que es una tarea pendiente de la democracia panameña y creo que hay que forzar que se le dé a la justicia el sitial que le corresponde dentro de la democracia, precisamente para que haya todo un consenso. Claro, es que incluso a la hora de campañas políticas
el tema justicia queda en segundo y tercer plano es probable en la discusión. Es probable que Incluso sea muy abstracto. Es abstracto a la hora, obviamente, de promover una campaña y hacer un tema mediático. Sin embargo, cuando se analizan los planes de gobierno y los equipos que se reúnen previo a las elecciones para elaborar tal vez los planes programáticos de cada una de las nóminas, cuando tienen planes programáticos, el tema de la justicia se menciona, pero tal vez soluciones de la magnitud, del alcance, de lo estructurado que deberían ser para afrontar la crisis que tenemos, yo creo que tal vez el único esfuerzo al que podemos hacer referencia es al Pacto de Estado por la Justicia, por lo menos en materia de documento y hoja de ruta. Pero claro, está navegando. Es un esfuerzo que hizo el país con la participación fundamental y decisiva de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los grupos interesados, pero creo que al final eso es algo que nuevamente siempre está abierto a una revisión, a un enriquecimiento, a un mejoramiento. La justicia obviamente que no va a agotarse solamente con los temas planteados allí, pero es un muy buen elenco de temas que hay que abordarlo, pero lo fundamental para mi modo de ver es que hay que organizar, y en eso yo creo que el sistema de justicia tiene una gran responsabilidad de formular políticas públicas sectoriales. Es decir, el tema no puede quedar librado a la buena voluntad del resto de la administración. Tiene que haber un liderazgo y una decisión de parte del sistema judicial en priorizar, en entender su realidad y lograr justamente convencer al país de la necesidad de que alrededor de la justicia se convoque la mayoría de los ciudadanos, porque este es un tema que no se le puede sacar el cuerpo. Sí, y a veces el debate que se da cuando se habla de los casos de corrupción, lo que hablábamos en el caso de Moncada Luna, o sea, cada vez que se habla, o por lo general cuando se aborda en la opinión pública, se aborda acá arriba. O sea, me refiero, se habla de los magistrados, pero usted habló de los valores que protege la justicia, esos valores básicos de la sociedad democrática, y los ciudadanos de a pie, el panameño de a pie, los sectores populares, ellos también tienen muchísimas situaciones en las que se ven en juego estos valores a niveles de corregidurías, a niveles de jueces de municipio, jueces municipales, y si acá el problema es grande, ni hablar en... Quería hacerte dos precisiones. Una, si hay algo concreto que se puede hacer, es fortalecer la justicia para encarar la corrupción. Me parece que ese es un camino claro y directo para enfrentar esto. Y segundo, creo que de alguna manera hay que tener claro que cualquier recurso que se le quite a la justicia o que no se le dé a la justicia, produce la insatisfacción que está produciendo. Se podrá pensar que la justicia no tiene una rentabilidad inmediata, o sea, no devuelve, pero es que el rédito social que produce la justicia es justamente certeza, confiabilidad y sometimiento del poder a la ley. Y esa función es indispensable para que tengamos paz social. Yo creo que el tema del sometimiento de los poderes a la ley sería un tema para desarrollarlo en un programa. Yo creo que es importante cuando el país vive una crisis como la que vive la justicia, tal vez ahora enfocada solamente o principalmente en la ventana o por la ventana del proceso que se le sigue a Alejandro Moncada Luna, pero que sin duda es un problema muchísimo más amplio, complejo y de vieja data que el proceso de Alejandro Moncada Luna. Es importante siempre recordar el vínculo que usted hacía entre la necesidad de una justicia sólida, eficaz, independiente y el sostenimiento mismo de una democracia, porque como bien lo decía, la justicia es garantizar la paz, tener un sistema de justicia es garantizar la paz, y a veces ciertos sectores no le encuentran o no le ven esa premura o esa urgencia
a hacer los cambios en el sector judicial que se requieren, porque tal vez, como usted decía, los réditos no se ven, tal vez como se ven los réditos a veces cuando haces un plan económico o un business plan, un plan de negocios, que ves tu hoja de Excel y ves cuáles son tus retornos, cuáles son tus riesgos, etcétera. Esto va mucho más allá y creo que este es un mensaje, en mi caso, que quiero dirigir a la clase empresarial de Panamá, que poco, a través de los gremios que la representan, se ha manifestado acerca de la importancia de que haya justicia, no solo por todo lo que está pasando ahora mismo, sino que se fortalezca hacia el futuro. Queremos agradecerle al magistrado, 2 veces que le digo magistrado, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al Adán Arnulfo Arjona. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Eco 360. Mañana estamos de vuelta a las 8 de la noche. Chao. Celebra junto a nosotros el cumpleaños Rodelac. Rodelac, un hogar para todos. Presentó. Eco 360.